con el móvil de Patagonia Andina nos encontramos en el hospital de Área del Bolsón, donde está por comenzar la conferencia de prensa sobre el triaje, la clasificación de triaje sobre el nivel de urgencia, el tipo de urgencia y el tiempo de espera en la guardia. Está un equipo médico encabezado por la directora del hospital, Mirna Lamberto. La escuchamos. Empiezan a aplicar a partir de este mes, ¿no? Buen día a toda la audiencia. Sí, nosotros venimos trabajando ya hace un tiempo. Con el tema de la pandemia tuvimos que abocarnos básicamente a todo lo que tenía que ver con el COVID y retomamos este año situaciones puntuales que afectan tanto a la organización a puertas adentro desde el hospital y la atención para los pacientes. La realidad de la Guardia de Bolsón es que estamos sobre todo en temporada de alta temporada por la afluencia de turismo y la gran cantidad de gente que llega a nuestra localidad, estamos superando la atención de guardia alrededor de 150, 180 pacientes por día, con lo cual eso genera no solo el trabajo hacia adentro del hospital, sino la clasificación de los pacientes que consultan en la guardia. Entonces, la implementación del triage es un método de clasificación de pacientes que, de acuerdo a la urgencia, eso está diagramado, no es algo que nosotros estamos inventando, es algo que se hace en todo el mundo, es una normativa con la clasificación de acuerdo a la urgencia o lo que manifiesta ese paciente. Así que en realidad es eso, empezar a implementar para poder optimizar el recurso, ya sea desde el recurso humano, las instalaciones del hospital y poder dar una mejor calidad de atención a los pacientes. Eso en realidad es básicamente por la cantidad de pacientes que están consultando hoy por hoy en la guardia del hospital. Usted marcaba la población local más los turistas, pero este fin de semana fue muy difundido un cartelito que pegaron en el hospital de Lago Puelo, derivándolos acá directamente, que ellos no tenían profesionales y que vayan al hospital del Bolsón o al hospital de El Hoyo. ¿Tiene capacidad operativa el Bolsón para atender pacientes del noroeste del Chubut? En realidad, capacidad operativa no, tiene que ver con las voluntades que estamos teniendo nosotros como recurso humano, como hospital de la comarca, que somos un hospital que tiene sostén tanto de recurso humano como edilicio para sostener la urgencia y la emergencia. Nosotros venimos trabajando desde el mes de noviembre en adelante, tratando de coordinar reuniones con el director del Hospital del Hoyo y del Lago Puelo. Felizmente ya vamos por la segunda reunión. Este jueves tenemos otra reunión en El Hoyo con las autoridades zonales y con autoridades del Ministerio, que hemos podido avanzar sobre todo en aclarar cuál es la situación de ellos, en qué camino están y nosotros qué respuesta podemos dar. La realidad es que la gente ya automáticamente se viene a nuestro hospital, la realidad es que muchas veces el 107 de pasando el paraje Entre Ríos sobre todo da a nuestro hospital y nosotros no podemos ir a sostener esa urgencia, pero sí un gran porcentaje de los pacientes que tenemos hoy por hoy en la guardia tienen que ver con ese número pacientes, tanto del Lago Puelo y del Hoyo, sobre todo del Lago Puelo. Estamos en un número entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado, porque no son números muy lejanos, son de acá 3 meses atrás, que superaron los casi 500 consultas por guardia en nuestra guardia central, que es un montón. Ni hablar de los nacimientos, porque también, como ellos su hospital de referencia es Maitén o Esquel, las mujeres parturientas esperan hasta último momento para llegar, quizá muchas veces con un parto expulsivo o quizá muchas veces con su bebé coronando, como se llama en términos médicos, y vienen a parir acá, porque no hay respuesta en sus hospitales. Así que ese es el tema que nosotros estamos focalizando en estas reuniones y que de una vez por todas también tanto El Hoyo y Lago Puelo tengan un sistema de salud acorde a las necesidades de su comunidad. Lamberto, la población tiene que entender que ya no somos el pueblito que era de antes, que uno venía, que éramos pocos, uno venía y se lo atendía en el momento, por eso esta necesidad de este triaje. Tal cual, nosotros estábamos acostumbrados a una comunidad de 10.000, 15.000 habitantes. El último censo, si bien los números no son oficiales, nosotros con un trabajo interno que se hizo, que yo lo conté en alguna oportunidad de georreferencia, cruzando datos de vacunación, historias clínicas, carnet de pacientes crónicos, estamos superando los 50.000 habitantes y con datos de historias clínicas estamos alrededor de 62.000 habitantes. Sacando a los fallecidos, o sea que es un número que nosotros hoy por hoy, puertas adentro, nos tenemos que organizar. Y la realidad es que muchas veces las personas acuden a la guardia
porque tampoco tenemos respuesta o en los centros de salud o mismo acá en los consultorios externos. Entonces, revisamos todo esto, estamos trabajando fuertemente hacia adentro a ver de qué manera reorganizamos los centros de salud, garantizando que haya un médico todos los días en los centros de salud, garantizando que haya consultorios mínimos hasta después del mediodía, con clínica médica, pediatría. Ahora hicimos una prueba piloto con refuerzo de pediatría a la tarde, tenemos una guardia de 18 a 22 horas de pediatría para descomprimir los pacientes que consultan con urgencias y emergencias de pediatría, que no es lo mismo un consultorio programado de pediatría. Por eso digo que tenemos que encontrar la manera de dar respuesta a la comunidad desde la guardia, pero es para urgencia y emergencia. No sé, mis compañeras están acá, si ustedes quieren hacer alguna consulta. Con respecto al etario, justamente lo que decía de las infancias, y también con respecto a la tercera edad, vemos los 5 colores, vemos el tiempo de espera. ¿Hay prioridad con respecto al etario en las infancias y en la tercera edad? En general la prioridad o la clasificación en triage por normativas y estándares internacionales es por el conjunto, digamos. La demanda, la consulta, el tipo de consulta, el nivel de urgencia, emergencia o no urgencia, y tiene que ver en general en las edades, en menores de 3 meses, se lo clasifica como amarillo, naranjo, rojo, depende el tipo de consulta, en menores de 6 meses también, y obviamente en pacientes adultos mayores que en general, más allá del tipo de consulta, traen acoplados otras patologías por su edad o por su historia clínica, por ejemplo. En el triage nosotros estamos tomando como método, hay muchos métodos internacionales, nosotros tomamos el RAC, que es recepción, acogida y clasificación del paciente, y en ese contexto se evalúa no solo el motivo de consulta, sino también los antecedentes personales, patológicos, la historia clínica del paciente y la edad. En base a eso se lo clasifica en los 5 niveles que ustedes ven acá. El nivel rojo es el de emergencia, es alta demanda y prioridad, sin tiempo de espera. Ese paciente ingresa en general de inmediato al shock room, ¿sí? Que es donde se atienden las emergencias. El nivel naranja puede ser un rojo, pero con un mínimo de espera, que también pasa directamente a la sala interna, digamos, no en sala de espera. El amarillo es una prioridad, como dice ahí, que puede estar un poco más esperando, pero no tanto tampoco. 60 minutos quizás es mucho para un amarillo. Todo esto también tiene que ver con el contexto, ¿no? Tanto del paciente como del trabajo que tengamos del otro lado, ¿sí? Un paciente que tiene un nivel de prioridad rojo, en general, todo el personal, tanto de enfermería como médico, está abocado a ese paciente, ¿sí? Obviamente, si en el momento llega un paciente naranjo o amarillo y se estabiliza el paciente que está con prioridad alta, bueno, uno trata de, a su vez, coordinar tanto con los compañeros de enfermería, con el compañero médico, ver si se puede a su vez atender. Y después, bueno, en general los verdes y azules tienen un periodo de espera un poco más largo, son consultas que en general se dan en la demanda de ambulatoria, de consultorio, que bien como decía Mirna, a veces vienen a la guardia porque no tienen la respuesta en los centros de salud, que también tratamos de dar la mayor cantidad de turnos que podemos, pero somos los mismos médicos que atendemos en los centros de salud y en la guardia, entonces a veces nos dividimos entre los dos, digamos, y nos cuesta un poco también atender a la demanda ya. Y los azules en general tiene que ver con recetas o, no sé, altas de algún aislamiento, por ejemplo, y que obviamente el paciente va a esperar a que primero se atiendan los que tienen prioridad. La clasificación básicamente es por prioridad de la demanda, de la consulta y no por orden de llegada. Doctora, justamente decía algo clave, el trabajo del otro lado, el que no se ve para la gente que está esperando, porque suele suceder y uno ve comentarios, decía, no había nadie, pero tuve que esperar, estamos hablando justamente para cuestiones que no son una emergencia. Bueno, ¿se da esto de que se está trabajando puertas adentro? Sí, muchas veces en la sala de espera o nos golpean la puerta, a veces salimos médicos, enfermeros, los chicos de admisión que hacen, los chicos de admisión son el primer contacto con el paciente y hacen un trabajo excelente, que es un poco explicar e informar a la gente que se está atendiendo un paciente de gravedad, que bueno, traten de entenderlo. Obviamente si, como te digo, en el momento llega otro paciente con un nivel de atención alta, sea en la clasificación lo llamamos amarillo o naranja, se va a tomar las primeras medidas, ¿sí? Se va a tratar de estabilizar o atender en el momento, pero siempre la prioridad es el paciente de rojo, el paciente que tenemos ante una emergencia. Muchas veces pasa esto,
no podemos salir a dar la información porque sinceramente hay casos que requieren la atención constante y al 100% de todo el personal, y tratamos, a veces hasta el personal de Mucama sale, bueno, esperen, los chicos están en una emergencia, pero bueno, es esto. También tiene que ver con el recurso material y humano, que como todos sabemos es escaso, es limitado, y el tema de la clasificación no solo tiene que ver con mejorar la calidad de la atención al paciente, sino también con preservar la salud de los trabajadores, ¿no? Lamberto, bueno, este sistema de triaje ya está implementado y no será solamente por el verano, ya es algo que se seguirá implementando. No, la idea es, lo trabajamos en equipo con algunas cuestiones también de decir, bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Cuándo arrancamos? Y la realidad es que es una tarea que se viene haciendo de todas maneras igual. Era darle una formalidad a esta nueva forma de trabajar, que va a llevar su tiempo, acomodarnos nosotros también, que la comunidad también aprenda que es una realidad que hoy tenemos que llevar adelante con el hospital y la guardia, y por otro lado que esto es algo para que no se termine, o sea, arrancamos ahora para mejorar, para en el andar ir buscando a ver qué hacemos bien, en qué fallamos, darle una vuelta de rosca e ir viendo de qué manera lo podemos implementar, y que sobre todo la educación en la comunidad, que entender que la guardia del hospital es para urgencia y para emergencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias.